Bueno, hola de nuevo con la segunda clase. Hoy vamos a ver qué son los circuitos eléctricos. Bueno, primeramente espero que todos se encuentren muy bien y que disfruten de un poco de la clase introductoria y de eso que vamos a ver sobre los circuitos. Ok, quería hacer la presentación con conceptos básicos hasta un nivel más o menos intermedio, lo que se necesita saber sobre circuitos, saber sin haber aplicado matemática, física, etcétera, porque la electricidad como tal es de las ramas, por no decir la que más, a lo que yo he visto en mi experiencia personal como estudiante de ingeniería eléctrica, la que más utiliza matemática y física, que al final estamos estudiando, estamos jugando, estamos diseñando con un fenómeno, digamos, de la naturaleza. Entonces, como les dije en la presentación pasada, imaginen los circuitos como las carreteras en las que viajan electrones. Estas nos permiten alimentar nuestros dispositivos, tecnología, etc. Pero no sé si alguna vez se han preguntado, se han sentado a analizar cómo funcionan los dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días. Entonces ahorita lo vamos a ver en base a las presentaciones, a lo que veamos. Vamos a entender un poquito más de cómo estos dispositivos funcionan. Ok, entonces continuamos con la segunda. Antes de entrar en detalles, es fundamental entender qué son los circuitos eléctricos. En esencia, en resumen, al grano, son rutas o caminos por los que fluye la electricidad de manera, digamos que idónea. Estos caminos están formados por componentes electrónicos que trabajan juntos para permitir la, la idónea, porque no es perfecta, en corriente, que la corriente fluya y realiza las tareas que está destinada a hacer. Ejemplo, desde lo básico de encender una bombilla hasta lo que hacemos todos los días, por ejemplo, cargar su teléfono. Okay. Los circuitos eléctricos son esenciales en nuestra vida cotidiana. No sé si alguna vez se ha puesto a pensar, por ejemplo, cuando la luz se va, han pensado que harían sin electricidad, no sé, por unos segundos, unos minutos, no sé si lo han pensado. Y esto nos lleva a otras preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, yo más pequeño siempre me preguntaba cómo es posible que estos dispositivos funcionen, y ahora tenemos muchas respuestas y es muy fácil adquirir la información. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que estos dispositivos funcionan. Para, para comenzar con lo básico de los circuitos, hay dos tipos, digamos, en general, lo que es el circuito en serie y paralelo. Vamos a empezar con lo que es un circuito en serie. Entonces, es, como les decía, uno de los conceptos más básicos. Los circuitos en serie son, digamos, componentes que están conectados uno tras otro, como por ejemplo las lucecitas de Navidad. Esas están en serie. Esto por ende nos lleva o significa que la misma corriente fluye a través de cada componente ya sea una resistencia, bueno, vamos a ver, en eléctrica las resistencias puede ser cualquier aparato, cualquier electrodo que consuma electricidad. Entonces, una resistencia podemos verlo como un bombillo, un circuito eléctrico. Okay. Entonces, como les decía, como las luces de Navidad que están en serie, eso significa que la corriente fluye por todos los componentes.
pero aquí tiene una particularidad. Si uno de esos componentes falla, todo el circuito se apaga. Entonces, como les había dicho, imaginen una cadena de luces de Navidad. Si una bombilla se quema, todas las demás se apagan. No sé si les había pasado que ustedes chiquitillos ahí los ponían sus papás como a probar los diferentes bombillos, a ver si digamos, encontraban el quemado y ya volvía a servir todo. Entonces, esto es una forma sencilla pero crucial de comprender cómo funcionan los circuitos eléctricos en serie. Ok, ahora los circuitos en paralelo. Cambiando un poco nuestro enfoque a los circuitos en paralelo. Aquí los componentes, a diferencia de en serie, están conectados de manera independiente, como interruptores de una casa, por ejemplo. Cada componente tiene su propia ruta para la corriente eléctrica. Eso significa que si uno de los componentes falla, o sea, un bombillito se quema, los demás continúan funcionando sin problemas, porque no hay correlación en el circuito, o sea, ninguno depende del otro. Entonces, pensemos en esto como tener múltiples interruptores de luz en su hogar, ¿okay? Donde apagar uno no afecta a los demás. ¿Okay? Si muchas veces se ve que hay un bombillo y ese bombillo se puede apagar de diferentes puntos de la casa. Por ejemplo, un ejemplo muy visto, un bombillo central en una escalera se puede apagar desde arriba o de abajo. Entonces, si un switch o un enchufe, bueno, enchufe no, disculpe, un switch, ambos están apagados, encendidos, viceversa, no están conectados entre sí. Si uno se quema, no afecta al otro, y viceversa, están en su circuito. Entonces, como les decía, si un componente falla, los demás continúan sin problemas. Esto es especialmente útil en aplicaciones donde la fiabilidad de un circuito es crítica, ya que un componente defectuoso no afectaría al funcionamiento general del circuito como tal. Okay. Ahora como les mencionaba sobre las resistencias, que vamos a ver qué son las resistencias y un poquito de qué es la ley de Ohm. Okay. Las resistencias y la famosísima ley de Ohm, que probablemente la hayan escuchado por ahí. Las resistencias como tal son componentes que limitan o le ponen difícil el flujo de la corriente eléctrica, como tal vez pensarlo como un estrechamiento en una tubería de agua, que una tubería sea súper grande, que tenga bastante corriente y le pongamos un tubo más pequeño. Esto va a generar un límite en el flujo de la corriente agua, en este caso la corriente eléctrica. Entre más resistencia, menos corriente. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y esto establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia, que es como la base de todo circuito eléctrico. Esta rige cómo se comportan tales. Okay. Como les había dicho, imaginen siempre el agua fluyendo a través de tuberías como electricidad, y la resistencia como el tamaño de la tubería que limita el flujo de esta. Cuanto mayor sea la resistencia, menos corriente fluirá. Esta relación es fundamental para calcular y comprender cómo se comportan los circuitos eléctricos en la práctica. Okay. Que vamos a movernos un poco a los capacitores e inductores. Aquí podemos seguir explorando un poquito sobre qué son los componentes importantes de circuitos, los más vistos. Como les había mencionado en la diapositiva pasada, en la presentación pasada, sobre los capacitores e inductores. Los capacitores almacenan energía eléctrica, mientras que los inductores
almacenan energía magnética. Son como las baterías y los resortes de un reloj. Los capacitores pueden liberar su energía de manera rápida o lenta, lo que los hace útiles en diferentes aplicaciones. Por lo tanto, los inductores son componentes que resisten cambios en la corriente eléctrica, actuando como una especie de resistencia para las variaciones en la corriente. Esto es fundamental en aplicaciones donde es necesario mantener una corriente constante o estabilizar la energía eléctrica. Pensemos en un inductor como puede ser la cocina de las cocinas eléctricas funcionan con inductores de forma de tipo resistencia que hace resistencia a la corriente eléctrica. Entonces la energía se ve disipada en calor. Ok, entonces para darles tal vez un ejemplo de un circuito, vamos a poner todo esto en contexto simple y rápido. Imaginen un circuito con una batería, una resistencia y un LED. La batería nos da voltaje necesario para que la resistencia del LED prenda, pero la resistencia limita la corriente eléctrica y el LED emite la luz cuando la corriente fluye a través de él. Piensen esto como encender una linterna. La batería proporciona el poder, la resistencia controla el brillo de la luz y el LED es la fuente de luz. Veamos el LED como otra resistencia. Todos estos elementos trabajan juntos para proporcionar la luz. Esto es solo un ejemplo básico, pero ilustra más o menos cómo los conceptos que hemos estado viendo se aplican en la práctica. Okay. Entonces, en resumen, exploramos un poco sobre los fundamentos de los circuitos eléctricos, desde los circuitos en serie, en paralelo, hasta las resistencias, capacitores e inductores. Okay. Entonces, para dejar en claro, los circuitos eléctricos son, digamos, la columna vertebral de la tecnología moderna, desde las luces de nuestras casas hasta los dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días. Entonces mi consejo para ustedes es seguir, como les había dicho, explorando, experimentando y aprendiendo más sobre este campo que es muy chido. Entonces, de igual manera, gracias por la atención y de nuevo, que disfruten y sigan explorando este tema de la electricidad, circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, y espero que esta presentación les haya sido informativa y entretenida. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.